Si tienes más de 60 años y tomas más de 3 medicamentos al día, escucha esto, porque hay algo que muy probablemente nadie te ha explicado y que puede estar haciéndote daño ahora mismo, sin que tú lo sepas, sin que tu médico te lo haya dicho y sin que aparezca en ningún prospecto. Se llama polifarmacia. Es una palabra que los médicos usan entre ellos, pero que rara vez le explican al paciente. Polifarmacia significa tomar 5 o más medicamentos al mismo tiempo. Y según los datos, más del 40% de las personas mayores de 65 años en España están en esta situación. Más del 40%. Eso no es un caso raro. Eso significa que probablemente tú, o alguien a quien quieres, está tomando más medicamentos de los que su cuerpo puede manejar bien. Pero espera, porque lo que voy a contarte no es que los medicamentos sean malos. No lo son. Los medicamentos salvan vidas, controlan enfermedades, reducen el dolor. Lo que voy a contarte es algo distinto. Algo que ocurre cuando el cuerpo de una persona mayor tiene que procesar varios medicamentos a la vez. Y lo que eso le hace por dentro. El cuerpo a los 70 años no es el mismo que a los 40. Eso parece obvio. Pero lo que no es tan obvio es lo que eso significa para los medicamentos. El hígado filtra más despacio. Los riñones eliminan más despacio. La grasa corporal aumenta y el agua corporal disminuye. Eso significa que los medicamentos tardan más en procesarse, que se acumulan más, que sus efectos duran más de lo que debería, y que cuando tienes 3, 4 o 5 medicamentos haciendo esto al mismo tiempo, las interacciones entre ellos pueden provocar efectos que ninguno de esos medicamentos provoca por separado. Te voy a dar ejemplos concretos, porque esto no es teoría. Primer ejemplo, muchos mayores toman un medicamento para dormir y un antihistamínico para la alergia al mismo tiempo. Ambos tienen efecto sedante. Por separado, cada uno tiene una dosis calculada para un adulto. Juntos, la sedación se multiplica. El resultado puede ser mareos, confusión o caídas. Las caídas en mayores de 70 años no son accidentes menores. Una cadera rota a los 75 cambia una vida entera. Segundo ejemplo, los medicamentos para la presión arterial, combinados con ciertos antidepresivos, pueden provocar bajadas de tensión bruscas al levantarse. Esa sensación de mareo que muchos mayores tienen al incorporarse de la cama, que muchos médicos atribuyen a la edad, que muchos pacientes asumen como normal. No siempre es la edad. A veces es una interacción entre dos medicamentos que nadie ha revisado juntos. Tercer ejemplo, el ibuprofeno, el antiinflamatorio más vendido del mundo, que muchos mayores toman para el dolor de rodillas o de espalda. Combinado con medicamentos para el corazón o anticoagulantes, puede aumentar el riesgo de hemorragia interna de forma significativa. El ibuprofeno no es inocente a los 70 años, y sin embargo se vende en cualquier farmacia sin que nadie lo advierta. Aquí es donde viene la parte que más me preocupa. El problema no es solo que estas interacciones existen. El problema es que muchos médicos no tienen tiempo de revisarlas. No porque sean malos médicos, sino porque el sistema no está diseñado para eso. Tu médico de cabecera te da 7 minutos de media. El cardiólogo te receta algo para el corazón. El traumatólogo te receta algo para las rodillas. El psiquiatra te receta algo para el sueño. Cada uno de ellos ve su parte, pero nadie ve la lista completa. Nadie está mirando todo lo que tomas junto. Y eso puede tener consecuencias que ninguno de ellos vería venir. Hay un término médico para esto. Se llama cascada de prescripción. Ocurre cuando un efecto secundario de un medicamento se interpreta como una nueva enfermedad y se trata con otro medicamento, que produce otro efecto secundario, que se trata con otro medicamento, y así. Un estudio publicado en la revista The Lancet estimó que hasta el 30% de los ingresos hospitalarios de personas mayores están relacionados con efectos adversos de medicamentos. El 30%, 1 de cada 3 ingresos, no por la enfermedad, por el tratamiento. ¿Qué puedes hacer tú?
Porque no te cuento esto para asustarte y dejarte solo con el miedo. Te cuento esto para que tengas información y para que sepas que hay cosas concretas que puedes hacer. La primera, y la más importante, es hacer una revisión completa de tu medicación. No con el médico de turno, con tu médico de cabecera, con tiempo, llevando una lista escrita de todo lo que tomas. Todo. No solo los medicamentos con receta, también los que compras sin receta, los suplementos, las vitaminas, los remedios naturales. Porque muchos remedios naturales interactúan con medicamentos de prescripción de formas que sorprenden a los propios médicos. El extracto de ginkgo biloba puede aumentar el efecto de los anticoagulantes. La valeriana puede potenciar los sedantes. La hierba de San Juan puede reducir la eficacia de varios medicamentos importantes. Naturales no significa sin efecto. La segunda cosa que puedes hacer es preguntar. Cada vez que un médico te recete algo nuevo, pregunta una sola cosa. ¿Es compatible con lo que ya tomo? Esa pregunta simple, directa, puede salvar vidas. No exagero. La tercera cosa, si puedes, pide que te deriven a una revisión de medicación. En algunos centros de salud, existe la figura del farmacéutico clínico. Una persona especializada en revisar la medicación completa de un paciente y detectar interacciones, duplicidades y medicamentos que ya no son necesarios. No todos los centros lo tienen, pero vale la pena preguntar si el tuyo sí. Hay algo más que quiero que sepas, que reducir medicamentos a veces es posible, y que no siempre significa empeorar, a veces significa mejorar. Hay estudios que demuestran que cuando se revisa y reduce la medicación de personas mayores de forma supervisada, mejora el sueño, mejora la energía, mejora la claridad mental. Desaparecen síntomas que llevaban años achacándose a la edad, y que en realidad eran efectos secundarios de medicamentos que ya no hacían falta. O que hacían falta, pero en menor dosis. Tu cuerpo ha cambiado. Tienes 60, 70 o 80 años, y eso significa que lo que funcionaba hace 10 años puede necesitar una revisión. No porque estés peor, sino porque tu cuerpo merece un tratamiento pensado para lo que es ahora, no para lo que era antes. Si tomas más de 3 medicamentos al día, habla con tu médico, lleva la lista, haz la pregunta. No asumas que porque alguien te los recetó, nadie necesita revisarlos. Tú tienes derecho a entender lo que entra en tu cuerpo, y a que alguien lo revise todo junto, no por partes, junto. Cuídate, y cuida a las personas mayores que tienes cerca, porque a veces, el mayor acto de amor que puedes hacer por alguien, es acompañarle al médico con una lista de medicamentos en la mano, y no salir de allí hasta que alguien los haya mirado todos.